Hola a todos, mi nombre es Yerly Adriana Barrera Jiménez, maestrante de la Universidad de Cartagena en el programa de la Maestría de Recursos Educativos Digitales aplicados a la educación. En el día de hoy vamos a hablar de unas características muy importantes sobre el docente digital, sobre la aplicación de los recursos educativos digitales dentro del aula de clase y en una temática específica. Pero antes de ello, vamos a empezar con una frase muy importante del pensador John Lasseter, donde nos menciona que el arte desafía la tecnología y la tecnología inspira el arte. El arte de pensar, el arte de crear, el arte de innovar y el arte de crear contenidos interactivos y didácticos que contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero surge un interrogante muy importante. ¿Qué es un reto? Según Zapata, en el año 2012 lo define como materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si bien es cierto, la era digital en el siglo XXI ha desarrollado pasos agigantados donde ha llegado significativamente y positivamente a las aulas de clase de nuestros estudiantes y de esta manera ha aliviado la carga del docente para crear contenidos, dejar de lado los contenidos tradicionales y empezar a trabajar con recursos educativos digitales o contenidos digitales. De esta manera, el docente en su práctica educativa contribuye de manera significativa en el proceso y la formación de los estudiantes. Adicional a ello, el RED cuenta con unos elementos muy importantes, como cuáles los encontramos en formato digital, como su nombre lo indica, formato digital, no en físico. Debemos tener acceso a una red de internet, aunque hay recursos que se pueden diseñar en la red y en el momento de que no tengamos internet los podemos portar en nuestro computador. En el caso de los docentes rurales, en estas zonas son escasas la red de internet, ellos pueden crear antes de ser aplicados, luego descargarlos y aplicarlos dentro de su aula de clase. Y por último encontramos los dispositivos electrónicos, pero ¿cuáles son esos dispositivos? Las tablets, los computadores, los celulares y todas aquellas herramientas que nos sirvan para poner en práctica los recursos educativos digitales. En el primer interrogante nos dice, ¿cómo ha sido su experiencia al aplicar los recursos digitales en su quehacer laboral? Durante mi experiencia he trabajado con diferentes alumnos de primaria, de primero a quinto grado. En esas temáticas he tratado de dejar la forma de enseñanza tradicional y he traído a mis aulas de clase la educación digital, en la cual en las planeaciones de una temática o de una actividad busco un objetivo, busco una aplicación y busco una evaluación del recurso educativo digital dentro del aula de clase. ¿Cuál es el objetivo de aplicar un RED en el aula de clase? Como primer lugar encontramos informar a los estudiantes sobre la intencionalidad del RED, cuándo, por qué, para qué y en dónde y en qué momento vamos a aplicar ese recurso educativo digital. En segundo lugar, motivamos al estudiante a construir su aprendizaje ofreciéndoles contenidos multimedia. ¿Pero cuál es contenido multimedia? Son aquellos recursos abiertos colgados en la red, como imágenes, videos, audios, etc. Y en tercer lugar, exponemos el tipo de evaluación al estudiante que se va a utilizar durante el uso y la aplicación en la red. Si bien es cierto, existen en la red muchos recursos educativos digitales en forma de juego. Hay algunos estudiantes que lo toman así, como su palabra lo indica, en forma de juego. Y esto no debe ser así, ya que todos los RED tienen un objetivo y una intencionalidad en el proceso de enseñanza. La aplicación del RED en el aula de clase. ¿Cómo debe ser ese RED? ¿Cuáles son las características que el docente debe buscar para aplicar este RED o que debe tener este RED? Entonces debe ser didáctico, flexible para los estudiantes, accesible para los estudiantes y para el docente, interactivo, adaptable y generador de nuevos conocimientos. Es lo más importante, que genere los nuevos conocimientos dentro del aula de clase.
La segunda pregunta nos indica, ¿cómo ayudaría en su práctica laboral un plan de búsqueda, selección y análisis de recursos digitales abiertos? Si bien es cierto, todos los recursos tienen características importantes. Para buscar un red, para seleccionar un red, hay que tener claros los índices, los objetivos y la forma en que el docente quiere o la intencionalidad que el docente quiere buscar con esa red en sus estudiantes. Para ello se deben tener características importantes. Como todos sabemos, los recursos educativos abiertos son aquellas herramientas o aquellos materiales didácticos educativos ofrecidos libremente y abiertamente en la red para cualquier persona. Los podemos utilizar para investigar, para enseñar, para aprender, para crear, etc. Estos están distribuidos bajo una licencia de propiedad intelectual que permite el acceso de forma gratuita y a su vez estos comparten conocimientos didácticos e interactivos para todo tipo de personas. En el caso educativo, para el docente, para el estudiante y a su vez para el padre de familia. ¿Qué recursos educativos abiertos encontramos en nuestra red? Los videos, en el caso de YouTube. Las imágenes los encontramos en Google, los documentos digitales como PDF, los audios, las presentaciones en PowerPoint, en Canva, en Prezi, las páginas web y las redes sociales. Una de las redes sociales más importantes que nos ayudó durante la pandemia fue el WhatsApp. Todos los docentes y padres de familia recurrimos a esta red. ¿Para qué? Para compartir materiales de apoyo, para compartir ideas, para compartir recursos educativos digitales a través de esta red, ya que la pandemia no nos permitía tener un contacto físico, sino un contacto digital. Para concluir, puedo decir que los recursos educativos digitales contribuyen de manera significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, conllevándolos a que sean pensadores y estudiantes digitales, motivándolos a crear sus propios conocimientos y de esta manera realizar un trabajo en equipo junto padre, docente y estudiante. Muchas gracias por la atención.